nombre es Efrén Pulgarón, soy un opositor al gobierno de Fidel Castro durante muchísimos años. Estuve preso, estuve en una causa por desacato a la figura de Fidel Castro. A través de mi hermana logré hacer esa salida ilegal. Cuando llego al lugar, a la Tierra de Libertad, el primer abrazo fue para mi hermana. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando veo que lo está acompañando ese oficial que durante muchos años se encargó? Ciudadano americano. Debe ser un poco más agradecido. Todavía llevas el cinismo adentro. ¿Qué cargo tenías tú, Yo era teniente de la seguridad del Estado. ¿Qué era? Teniente de la seguridad del Estado. Es un miente. Tú eres una blanca paloma, tal vez tu abuelo era batitiano y mató un primo mío. Y esos yo soy un luchador civilista. Él también fue hasta pionero. Doctora. Pero no había que ser torturador como Doctora, tú. Si fuera por mí, le cayera martillazo para que sintiera el mismo dolor que le hizo sentir a mis hermanos cubanos. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El físico danés Henrik David Bohr dijo: la mejor arma de la dictadura es el secreto y la desconfianza. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿De qué se tratará el primer caso de hoy? Pues vamos a averiguarlo. Señor director, que pasen los litigantes. Estoy aquí para que se haga justicia y que pague por su acoso y persecución. Yo soy ciudadano americano. Merezco otra oportunidad. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Efrén, tú eres el demandante de este caso. Explícame quién es Carlos, por qué lo demandas y qué exiges para resolver este conflicto. Gracias, doctora. Gracias por darme la oportunidad. Yo espero que en la tarde de hoy, en la cual no me siento muy bien realmente, cuando usted tire ese martillo, sea un martillazo también contra la dictadura de Fidel Castro. Estoy demandando a este señor por la cantidad de $50,000 por daños físicos, daños psíquicos y daños morales. Este señor que se dice llamar Carlos no es realmente Carlos, es un agente de la seguridad del Estado de nombre Humberto, que era como se hacía llamar allá. Humberto se encargó de hostigarme, se encargó de hostigar a mi familia. Permiso, doctora, es que me ve la barba de Fidel Castro aquí. No, escúchame. No desestimes así, no trivialices esto. Pero vamos a tomarlo con la seriedad que merece, ¿ok? Gracias, doctora. Mi nombre es Efrén Pulgarón, soy un opositor al gobierno de Fidel Castro durante muchísimos años. De hecho, desde muy pequeño, mi infancia, mi juventud, mis estudios estuvieron siempre en ese camino. Provengo de una familia de opositores y de presos políticos. Hace un tiempo que llegué aquí a Miami, me vine a dar cuenta que este señor, un oficial de la seguridad del Estado, es también, además, como le dije, un oficial, un alto oficial de la seguridad del Estado que se encargaba de hostigarme a mí y a mi familia y a mis allegados. Cuando estabas en Cuba. Cuando estaba en Cuba. Le voy a dar algunos detalles. Realmente, desde el año 95, en el año 95 yo estuve preso. Estuve en una causa por desacato a la figura de Fidel Castro, 5 años, del 95 al año 2000. Después de salir de prisión, el acoso, la persecución, la represión se incrementó. La dictadura de Fidel Castro, como le dije, no solamente usa los métodos convencionales de tomarte preso, de llevarte a cárceles, a prisiones, sino también usa otros métodos. Y en el caso mío, después de salir de esa causa, se me prohibió salir del país. Yo tenía una visa como refugiado político para llegar a este país. Sin embargo, la dictadura nunca me dejó salir legalmente. A través de mi hermana logré hacer esa salida ilegal. Se consiguieron $10,000. $10,000 permiso, doctora, que pagué yo. Para poder pagarle a una situación, a una persona que iba a llevarme y me iba a traer y me iba a depositar en las costas de la Florida. Mi hermana consiguió ese dinero. Yo nunca supe de dónde provenía ese dinero. Se tramó todo de una forma que pudiera llegar a salvo y sano a tierras de libertad.
llegó ese día. Estaba en el lugar apropiado que habíamos cuadrado mi hermana y yo. Cuando llego al lugar, a la Tierra de Libertad, a ese lugar de aquí del sur de la Florida, el primer abrazo fue para mi hermana. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando veo que lo está acompañando ese oficial que durante muchos años se encargó? Ciudadano americano. Tu torturador. Mi represor realmente él siempre se encargó de reprimirme, no solamente a mí, sino a muchos de los ¿Qué te hizo él a ti? Háblame de eventos que sufriste a manos de este hombre. Ellos se encargan, ellos dicen que atienden a la oposición, pero realmente no está la atención, sino se encargan de reprimirnos, de humillarnos, de avasallarnos, de llevarnos a las causas, de llevarnos a las cárceles. Aún así, después de estar preso, él se encargaba de ir directamente a las cárceles por donde yo pasé, para a los presos comunes que se encargaran de acosarme, de llevarme a situaciones de violencia. Incluso estuve amenazado muchas veces de muerte y temí muchas veces por mi vida. Incluso estuve en situaciones de huir de situaciones de violación. ¿Llegaste hace poco? Hace 6 meses. Ok. ¿Y estás quedándote con tu hermana y con este señor? Desgraciadamente es así, doctora. Imagínese, no tengo... No tienes a dónde ir. Mi hermana fue la que consiguió ese dinero. Resulta ser que ahora él está diciendo que yo le tengo que dar ese dinero, pero realmente yo lo que vengo es a demandarlo a él por la cantidad de $50,000. Por los abusos que sufriste a manos de él durante el tiempo que estuviste en Cuba. Y esos $50,000 yo creo... A manos mías, yo los quiero porque a quiero manos que del vaya... régimen de acá. No, cállate, no. Los $50,000 van a ir a una causa benéfica para la oposición en Cuba. Realmente por eso estoy haciendo esto. O sea, el dinero no lo quieres para ti necesariamente. Y realmente para poner un poco el dedo en la llaga, por eso les dije de la justicia, porque situaciones como estas se están repitiendo mucho últimamente, de personas que reprimieron, que oprimieron el pueblo, que nos persiguieron, que nos dieron golpes, están ahora mismo aquí supuestamente rectificando. Mi vida como opositor, yo creo que hay muchas formas de comprobarla. Su vida como represor también hay muchas formas de comprobarla, para eso hay evidencias. Yo traje una evidencia en la cual yo creo que se observe para que vean algunos aspectos de mi vida. Vamos a verla, por favor, señor director. ¿Tú estabas ahí en esas imágenes? Sí, el de pullover amarillo que estaba haciendo unas entrevistas. Eso en los años 90 y tantos. Ok, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta, Carlos responde a la demanda. Regresamos enseguida. Fui de la seguridad del Estado. Ustedes, agentes de inmigración, indaguen más. Es posible que se le pueda retirar su tanto a los pobres inmigrantes de esto, de aquello, de Bueno, ¿cuántos van a tener que quitarle que la pobreza, ciudadanía? 1000 veces. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.